¿Cómo están? Muy buenas tardes. Seguimos con la revisión de las principales informaciones en TVN y Canal 24 Horas. Continúan las fiscalizaciones en la región metropolitana por el cumplimiento de la cuarentena. Nos trasladamos a la comuna de Ñuñoa, donde Carabineros se encuentra fiscalizando a los conductores y peatones por el portamiento del permiso de desplazamiento. Fabián Collado se encuentra allí y nos cuenta más detalles. Fabián. Muy buenas tardes, Andrea Nico. Irarrázaval con Pedro Valdivia, uno de los puntos de control por parte de Carabineros, donde se le está solicitando a las personas que estén con su permiso temporal respectivo. Vamos a revisar las imágenes de Marcelo Aguilera, donde se está deteniendo a todo el tránsito, a todo el tráfico vehicular que va en dirección hacia el centro de Santiago, donde ya hay personas detenidas, más de 3.000 a nivel nacional por incumplir las medidas sanitarias. ¿Por qué? Porque muchas personas han andado sin el permiso temporal respectivo, el permiso de desplazamiento que dura 2 horas. Vamos a conversar con el comandante Rodrigo Soto de la Prefectura Santiago Oriente para que nos cuente más detalles respecto a estas fiscalizaciones que se están desarrollando. Comandante, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes y gracias a la oportunidad que nos entregan como institución. Pues bien, Carabineros continúa con los controles preventivos sanitarios a lo largo del país y en especial acá en la zona metropolitana. En estos momentos estamos aquí en la comuna de Ñuñoa, donde estamos requiriendo a todas las personas sus permisos de desplazamiento general, que son los más comunes que solicitan, y es el 98% que entrega comisaría virtual. De hecho, la última jornada se entregaron más de 1.900.000 permisos de este tipo. Por eso es el llamado que nosotros hacemos a las personas a respetar las normas de salubridad. Lamentablemente hay algunos porfiados, como le llamamos nosotros, y los más porfiados también, que tienen la reincidencia, quienes incurren en las normas de salubridad, no portan sus permisos, o lo más grave aún, son sometidos al control y cuando ven a Carabineros son sometidos a control, sacan el permiso a través de internet y eso está totalmente prohibido, por cuanto no le permite hacer esa situación y automáticamente Carabineros procede a la detención. Ahora Carabineros es majadero y permanente, insistente en decir de que lo más importante de esto es que los Carabineros van a estar las 24 horas del día efectuando los controles preventivos sanitarios. Nuestros Carabineros y sus Carabineros son los encargados de velar por la seguridad de las personas, pero aquí lo importante de toda la gente que le pedimos es que sea una responsabilidad social individual y que todas las personas se encarguen, por favor, de cumplir las normas sanitarias, porque así nos van a apoyar a nosotros para el control de esta pandemia. Comandante, ahora ya hay cifras de detenidos, lo que llama la atención el día domingo, donde se supone que hay menor desplazamiento de personas, ya tienen cifras hasta esta hora cuando son pasadas las 1 de la tarde. Sí, claro, la última cifra, por lo menos acá en la comuna de Ñuñoa, ya llevamos 8 personas que han infringido las normas de salubridad y en la zona oriente 68 personas desde las 8 de la mañana al mediodía que han infringido las normas de salubridad. Y a nivel nacional tenemos más de 3.400 personas que han infringido el artículo 318 y el 34% corresponde a la zona metropolitana. Por eso es el llamado que nosotros hacemos permanente respecto al autocuidado, la responsabilidad. Pensemos en las personas, nuestros vecinos, en las personas de tercera edad, aquellas que tienen enfermedades catastróficas que lamentablemente si se contagian con este virus las consecuencias son fatales para ellos y eso es lo que tenemos que evitar. Nosotros seamos conscientes. A veces hay conductas de jóvenes que van a sus casas, contagian a sus familiares y personas de la tercera edad y lamentablemente fallecen y eso es lo que nosotros tenemos que pensar en el resto. Seamos responsables, por favor, es la única forma que nos ayudemos como país. Este país se caracteriza en las catástrofes a ser conscientes y ayudarnos entre todos. Yo creo que hoy en día estamos viviendo una catástrofe como país y eso es lo que necesita la conciencia en general de todas las personas. ¿Cuáles han sido las mayores falencias o quizás triquiñuelas, como en el buen chileno, que se han visto en algunas personas que han sido fiscalizadas? Sí, la primera y la más importante es la que le indiqué hace un rato, que es justamente sacar permiso en el momento del control. Otra de las cosas que dicen las personas que no vivimos a una cuadra o vivimos muy cerca de la casa y vamos ahí y volvíamos al tiro. O bien ligeramente que sacaban el perro a pasear. Nosotros entendemos que las personas tienen mascotas, pero también hay que entender de que aquí hay una conducta que debe ser ligada a una norma de salubridad. Y esa norma de salubridad hay que respetarla. Estamos en pandemia, estamos en una situación gravosa, tenemos que ser conscientes y yo creo que ahí lo importante es la corresponsabilidad y eso es lo que nosotros le pedimos a todas las personas. Por eso es el llamado que hacemos en forma permanente. Comandante, los Carabineros se están fiscalizando en las calles, hay diferentes puntos, pero estos son dinámicos. ¿Cómo ustedes organizan esto sin entregar obviamente los datos? Porque la idea es que sean controles prácticamente sorpresa, ¿no? Sí, claro, nosotros estamos conscientes
de que hay muchas aplicaciones que utilizan las personas para avisar nuestra ubicación. Y es por ello que nuestros controles son aleatorios y nos vamos ubicando en distintas horas y lugares. ¿Para qué? Para justamente sorprender. A nosotros lo que nos interesa, más allá de detener a las personas, yo creo que aquí es detectar a todas aquellas personas que incurren en no portar sus permisos. Y esas inconductas para nosotros son lamentables. Si bien es cierto, la gran parte del país cumple con las normativas de salubridad y eso es bueno, pero también el porcentaje importante de aquellos inconscientes que no valoran el compromiso de otros, y ese es el llamado que nosotros hacemos, a ser todos responsables y a ser más que nada cooperadores entre nosotros mismos. ¿Han visto las cifras? Ya llevamos más de un año en pandemia en relación a las personas detenidas. Quizás se ha hablado mucho relajo, ustedes lo pueden evidenciar en la cantidad de personas que terminan deteniendo por incumplir las medidas sanitarias. Yo creo que más que relajo, yo creo que hay un nivel de confianza. Creemos nosotros que, producto del proceso de vacunación, que por lo demás ha sido muy importante a través de nuestro país, las personas creen o se confían de que no van a ser contagiados con este virus, pero ya nos hemos dado cuenta, y así como lo dice la autoridad sanitaria, de que aunque la persona esté vacunada con sus 2 dosis, igual se va a contagiar. Entonces yo creo que ese exceso de confianza no puede ocurrir, por cuanto así todo, si una persona se vacuna con sus 2 dosis, igual debe mantener todas estas conductas que son repetitivas y que nosotros señalamos de norma de salubridad, que es el uso de la mascarilla, uso de alcohol gel, lavado de manos y la distancia social. Yo creo que eso es importante y fundamental. Perfecto, bueno, muchísimas gracias al comandante Rodrigo Soto de la Prefectura Santiago Oriente en medio de estas fiscalizaciones que se están realizando. Lo importante es que mucha gente reclama, por ejemplo, que hay escasas fiscalizaciones, pero ¿saben cuál es el punto importante? Es que son aleatorias. Entonces, posiblemente 1 hora después o 2 horas después no van a ver esta fiscalización en este lugar. Se van a ir moviendo y ese es el objetivo, sobre todo durante los fines de semana. ¿Para qué? Para que la gente respete las medidas sanitarias. Como lo decía Carabineros, más allá de la detención es poder respetar, solamente que salga a las calles de la capital si es estrictamente necesario, solamente. A ver, caballero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos en vivo para TVN. ¿Qué le parece fiscalizaciones que se están realizando? Ojalá se multiplicaran por muchas más. ¿Ya? Es cosa de cumplir y no hay problema. Claro. Todo el día. ¿Usted se dirige de trabajo o al supermercado? No, voy a trabajo. Al trabajo. Al trabajo. ¿Ha visto más fiscalizaciones o no? Sí. Perfecto, bueno. Todo bien. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Entonces, y también al interior de los buses del sistema red se están realizando este tipo de controles acá en la comuna de Ñuñoa. Vamos a revisar información policial que ha ocurrido durante las últimas horas. Nos trasladamos a un sector aledaño, la comuna de Providencia, donde más de 15 porfiados insisten en realizar fiestas clandestinas, carretes ilegales. El primero de ellos que ustedes están revisando en las imágenes corresponde a la calle Manuel Montt. Es desde un edificio que ruidos molestos estaban emanando y por lo mismo los vecinos denunciaron aquello ante la policía uniformada, la cual llegó hasta ese lugar y pudo corroborar la información. Ahí es cuando se constata de que estaban sin distanciamiento social, sin ningún tipo de medida sanitaria y por lo mismo que era lo que tenía que realizarse en este sentido, la detención por parte de los involucrados. Estamos hablando de 7 personas, 2 de ellas, 2 mujeres van a ser puestas a disposición de la justicia, van a ser formalizadas. El resto quedó apercibida. ¿Qué significa esto? No tienen reincidencias, tampoco tienen alguna implicancia como organizadores, que son una de las características fundamentales para que la Fiscalía formalice cargos en contra de personas por infringir el artículo 318, que pone en riesgo la salud de terceros. Al igual que en calle Manuel Montt, fíjense que ahí habían 8 carreteros, 8 fiesteros, los cuales tampoco estaban respetando las medidas sanitarias. Y lo que llama la atención, unas imágenes que vamos a ver a continuación, que es de la comuna de Providencia, estaban escondidos en los baños, en los closets, para poder evitar la fiscalización. Pero cuando hay este tipo de denuncias que se están llevando a cabo, carretes ilegales, la policía uniformada tiene toda la potestad, al igual que los equipos fiscalizadores, para poder revisar el 100% de los inmuebles. En el caso de Manuel Montt, 7 detenidos, uno de
ellos, la dueña de casa, fue puesta a disposición de la justicia por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente por infringir el artículo 318, poner en riesgo la salud de terceras personas. De todas maneras, los 15 detenidos se van a ver afectos a un sumario sanitario. Todo esto que va a tener que investigar la Seremi de Salud y posteriormente es el Consejo de Defensa del Estado el encargado de cobrar estas multas, las cuales pueden ascender hasta los 50 millones de pesos. Escuchemos declaraciones al respecto. Bueno, esta noche nuevamente un grupo de responsables fueron detectados por personal de la 19 Comisaría de Providencia en una fiesta clandestina al interior de un inmueble donde 7 personas adultas se encontraban ingiriendo alcohol, infringiendo las normas sanitarias del artículo 318. Posteriormente estos fueron detenidos y trasladados a la 19 Comisaría para continuar con el procedimiento de rigor. Entonces, ahí en la 19ª Comisaría de Providencia se valoran todos los antecedentes y de los 15 detenidos por estas reiteradas fiestas clandestinas, 3 de ellos van a ser puestas a disposición de la justicia, van a ser formalizadas por infringir las normativas sanitarias. Vamos a revisar otras informaciones siempre en la misma índole y en la misma comuna, porque en horas de la tarde de ayer fueron sorprendidas 8 personas, las cuales estaban trabajando y también estaban ahí al interior para poder realizarse tatuajes. Ustedes están viendo las imágenes de este inmueble que está ubicado en la avenida José Manuel Infante de la comuna de Providencia. La denuncia llegó ante fiscalizadores de la municipalidad y también carabineros. Por lo mismo, al llegar al lugar se percataron de la situación y por consiguiente 8 fueron detenidos. De todas maneras, todos fueron puestos a disposición de la justicia, donde se determinó que ninguno de ellos fuera formalizado. Todo eso apercibido. ¿Qué significa esto? Que en el futuro pueden ser puestos a disposición de la justicia ante un tribunal. Revisemos declaraciones. A raíz de constantes patrullajes preventivos realizados por el personal de la 19 Comisaría de Providencia, se percatan que en un local, el cual se encuentra bajo el rubro de barbería y tatuaje, se mantenían 8 personas entre clientes y trabajadores, quienes al ser fiscalizados, estos no mantenían el respectivo permiso de desplazamiento, como asimismo el local mantenía prohibición de funcionamiento. Hoy nuevamente concurrimos con carabineros para efectos de fiscalizar una barbería y una tienda de tatuaje. En esta tienda encontramos a 8 personas, las cuales fueron conducidos a la 19 Comisaría y donde nosotros con nuestros inspectores en comisión de servicio cursamos 9 sumarios sanitarios. Entonces, sumarios sanitarios que se emplearon en este local de tatuajes de José Manuel Infante. También esto conlleva en contra de quien está a cargo de la barbería del local de tatuajes que está ubicado en el corazón de esta comuna del sector oriente de la capital, donde no pueden funcionar. Hay cuarentena y claramente no son negocios esenciales. Nos quedamos en la misma comuna, nos vamos a revisar un impactante accidente de tránsito que se produjo en horas de la noche de ayer, antes del toque de queda. Ustedes van a ver cómo el conductor de una motocicleta termina arrollado por ese vehículo. Estaba saliendo el automovilista desde un estacionamiento subterráneo. Es así como se cruza en la intersección que ustedes están viendo en las imágenes y que es lo que termina provocando este serio accidente, donde las 2 personas que iban al interior de la motocicleta salieron eyectadas. Tuvieron que llegar diferentes equipos de fiscalización de carabineros del SAMU con el fin de poder prestar los primeros auxilios ahí en la intersección de Leodoro Yáñez con la avenida Tobalaba, donde fueron estabilizadas estas 2 personas, fueron derivadas hasta el Hospital Salvador y la ex posta central, donde lamentablemente se encuentran entre la vida y la muerte, bajo riesgo vital. Toda una investigación que estuvo desarrollando la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros con el fin de poder esclarecer mayores antecedentes y según los detalles preliminares que pudo investigar la policía uniformada, es el conductor del vehículo mayor quien tendría responsabilidad porque habría estado bloqueando la calle, algo que fue de manera sorpresiva para el conductor de la motocicleta y que no tenía ninguna posibilidad de realizar alguna maniobra disuasiva con el fin de poder evitar este accidente de tránsito y que terminó tanto con él como su acompañante bajo riesgo vital. Entonces, por lo mismo, el conductor del vehículo fue detenido y va a ser puesto a disposición de la justicia, va a ser formalizado por su responsabilidad en este grave accidente. Revisemos algunos antecedentes.
La noche de este sábado ocurrió un lamentable accidente de tránsito, en el que se vieron involucrados una motocicleta y un vehículo particular. Este último, al hacer una maniobra de retroceso, obstruye el paso del vehículo menor, provocándose una colisión entre ambos, tras lo cual los dos ocupantes de la motocicleta salen eyectados y resultan con lesiones de carácter grave. Entonces, grave accidente de tránsito que terminó con 2 personas con riesgo vital ahí en la comuna de Providencia, donde el actuar de esta persona claramente no tenía alguna intención de producir un accidente, pero de todas maneras fue una maniobra irresponsable. Bien, ahí toda la información con Fabián Collado. Lamentable este accidente que, mira, con la situación que nos estaba comentando, y el resto de las informaciones policiales que vamos a seguir monitoreando en TVN, Canal 24 Horas y 24horas.cl. Vamos a otro punto de la capital. Durante la mañana, en el Parque Metropolitano, Carabineros, tras el término de la franja deportiva, procedió a fiscalizar. Hubo detenidos por no respetar las normas sanitarias. Más detalles a esta hora con Daniela González. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo estás, Nico? Muy buenas tardes. Claro, hoy día específicamente fueron 5 personas las detenidas por Carabineros por infringir esta normativa. Recordemos que el horario Elige Vivir Sano, esta franja deportiva, funciona todos los días y en todas las comunas que están en fase 1 y fase 2 del plan paso a paso a lo largo y ancho de nuestro país. Pero funciona entre las 6 y las 9 de la mañana. Eso quiere decir que a las 9 de la mañana todas esas personas que andan en bicicleta, que andan trotando, paseando a la mascota, tienen que estar en sus casas. De hecho, la información que ha entregado Carabineros es que desde el 31 de marzo, que fue el día que el Parque Metropolitano abrió sus accesos para que las personas pudiesen realizar ejercicio físico, se han detenido a más de 220 personas aproximadamente. Es lamentable, evidentemente, tener que detener a personas porque están realizando actividad deportiva, pero las autoridades han sido enfáticas en señalar que esta libertad de tener un horario para hacer deporte también implica una mayor responsabilidad, que es estar en la casa a las 9 de la mañana. De hecho, el Parque Metropolitano cierra sus puertas a las 8:30, específicamente para que todas las personas y los ciclistas tengan el tiempo necesario para bajar del Cerro San Cristóbal por cualquiera de los 4 accesos al Parque Metropolitano y a las 9 ya estar en sus casas. Lo que ocurrió hoy día en la mañana era que muchos veían la fiscalización acá en la imagen que ustedes ven a mi espalda de Carabineros, y como los veían sacaban su permiso de desplazamiento general, aunque hay que ser enfáticos en señalar que ese permiso, que es de desplazamiento, que lo puede utilizar para movilizarse por la capital que está en cuarentena total y obligatoria, tiene una vigencia o empieza a estar vigente después de 15 minutos, después de que lo solicita en comisaría virtual. Por eso algunos se quedaban arriba esperando que pasara ese tiempo, y cuando bajaban le mostraban su permiso de desplazamiento a los Carabineros, y eran ellos los únicos que se salvaban de no ser detenidos. El día de ayer también estuvimos acá y 14 personas fueron detenidas. Hoy día esa cifra disminuyó, fueron solo 5 que no estaban con los permisos y que lamentablemente bajaron del Parque Metropolitano muy tarde, pasada las 9:30 de la mañana, y Carabineros ha dicho, si es que bajan a esa hora, lamentablemente se van a tener que ir detenidos a la comisaría más cercana acá en la comuna de Providencia, por lo menos en el acceso por avenida Pedro de Valdivia, pero hay Carabineros en todos los accesos, el de Pío Nono, por ejemplo, también, y no solo fiscalizan que se cumpla el horario de la franja horaria Elige Vivir Sano, que es hasta las 9, sino que también no se produzcan aglomeraciones. Lo que se puede ver los fines de semana es una gran cantidad de ciclistas, de personas trotando, y evidentemente generan aglomeraciones en estos calles, en avenida Pedro de Valdivia Norte, que es bastante estrecha. De hecho, según nos señalaban autoridades del Parque Metropolitano, en los fines de semana, sábado y domingo por día, suben más de 10.000 personas al Parque Metropolitano. Esa cifra disminuye un poco los días de semana, 5.000 aproximadamente, no deja, sin embargo, de ser un número considerable. Quiero invitarlos a continuación a que revisemos algunas declaraciones de las personas que llegaron al Parque Metropolitano, y también un ambiente que refleja todo lo que yo les estoy contando, esta fiscalización de Carabineros. Revisamos esas declaraciones y ese ambiente que captamos en horas de esta mañana, y seguimos hablando de esta franja horaria Elige Vivir Sano. Veamos.
Lo encuentro buenísimo, la verdad, porque nos permite a todos poder salir, compartir con amigos también. Ojalá pudiera ser un poquito más extensa, hasta las 10, porque hay muchas que hacemos mucho deporte y la verdad es que igual hasta las 9, no sé, a mi parecer ojalá fuera hasta las 10. Se nos hizo tarde, pero el permiso ya está listo y ahora voy a mostrar la cédula. Por ahí hasta las 11, sería un horario bueno. Se debe respetar la franja horaria de 3 horas. Nosotros hemos detectado de que muchas personas creen o piensan de que a las 9 de la mañana yo puedo bajar desde el cerro ya y trasladarme a mi domicilio, y eso es totalmente errado, por cuanto a las 9 de la mañana yo debo estar en mi casa ya, porque el horario incluye tanto el desplazamiento como también la llegada al destino. Allá nosotros el llamado que hacemos de que las personas cumplan esta franja horaria y de que Carabineros, obviamente por razones lógicas y por la situación que vive el país, que es muy gravosa por lo demás, proceda a la detención de todas aquellas personas que incurren en el incumplimiento de esta normativa sanitaria. Contagios diarios. Bien, la libertad que otorga la franja horaria Elige Vivir Sano también implica una mayor responsabilidad por parte de nosotros mismos. Esta franja deportiva rige en todo nuestro país de las 6 a las 9 de la mañana y le permite a usted hacer actividad física o deportiva sin ningún permiso de desplazamiento, pero es solo hasta las 9 de la mañana, y hay otros puntos que es importante siempre mencionar y hacerle el hincapié ahí, porque son los que las autoridades también llaman a reforzar. La franja horaria Elige Vivir Sano es para hacer ejercicio solo, no acompañado. Si es que va a venir con su familia, claramente lo puede hacer, pero no es la idea que se junte con un amigo, por ejemplo, para venir al Parque Metropolitano. Otra cosa es que no se puede transportar en vehículo privado, menos en transporte público, para llegar a los parques de la región metropolitana. Vemos aquí mucho que algunas personas llegan en camioneta con las bicicletas y se bajan para poder subir al Parque Metropolitano. Eso no se puede hacer. ¿Qué pasa con el tema de la mascarilla? Claro que se la puede sacar si está realizando una actividad física de mayor intensidad, pero la idea es que en los espacios cerrados o cuando esté en algún contacto con otra persona, intente ponérsela para evitar que esta libertad de la franja horaria Elige Vivir Sano sea un foco de contagio, Nico. Así es, Daniela, respetar el horario, seguir las normas, la exigencia que se le pide a aquellas personas que van a hacer uso de este horario. Muchísimas gracias, Daniela, nos vemos. Este sábado, pasadas las 17 horas, se habilitó la plataforma para solicitar el bono clase media 2021. Rápidamente muchas personas calificaron para la obtención, pero también hubo otros que no fueron seleccionados. ¿Qué han dicho las autoridades? Aranza Fernández nos cuenta los detalles. Aranza. A pesar de que las postulaciones se abrieron recién el día de ayer, 17 de abril, en la página web del Servicio de Impuestos Internos. Es un bono que pretende beneficiar a la clase media y que, por supuesto, tiene algunos requisitos. Por ejemplo, tener un ingreso o un salario de entre 400.000 pesos y hasta 2 millones de pesos. Ese es el grupo de personas de nuestro país que podría calificar para postular recién a este bono de clase media, y además tiene que acreditar en algunos casos haber tenido una caída de ingresos en al menos un 20%. Vamos a detallar esta información porque hay un grupo que no necesitaría acreditar esa información, pero en general es un monto que llega hasta los 500.000 pesos por persona. Lo hacían también hincapié en la mañana los ministros de Hacienda y de Desarrollo Social, con quienes estuvimos conversando en la mañana. Es un bono que beneficia a la persona y no a la familia, por lo tanto puede haber más de un beneficiado en una familia si es que cumple con estos requisitos. El monto además aumenta si es que hay dependientes, personas que sean dependientes en el hogar, y podríamos dividir a las personas beneficiadas en 3 grupos. El primero son personas que tienen ingresos entre un salario mínimo y hasta 408.000 pesos. Esas son las personas que no deben acreditar una caída en sus ingresos, sino que simplemente postular y de manera inmediata deberían poder recibir este bono de clase media. Los otros 2 grupos son personas que reciben un salario entre 408.000 pesos y los 2 millones de pesos.
ese grupo sí debe acreditar una caída en sus ingresos de un 20% al menos, y ha sido también eso uno de los detalles que ha generado algo de polémica, porque por esa razón algunas personas quedan fuera. ¿Por qué? Porque el periodo que se considera para acreditar esta caída del 20% es desde el año 2019, la segunda mitad del 2019 y principios del 2020. Entre esos periodos se hace la comparación. Por lo tanto, hay personas, por ejemplo, que en ese periodo estaban sin trabajo, que ahora han conseguido trabajo, pero como no pueden acreditar que tuvieron algún salario durante este periodo, han quedado fuera del bono de clase media. Más de 1.240.000 personas ya han recibido, eso sí, el bono, a pesar de que, como yo les decía, se habilitó el día de ayer. Son varias personas, incluso la mayoría, diría yo, de la cantidad de personas que está apuntando el gobierno a beneficiar, pero sí hay personas que han quedado sin este beneficio, que han intentado postular a través del Servicio de Impuestos Internos y han recibido un rechazo, incluso han quedado fuera, nos decían algunos, y revisábamos ahí principalmente en Twitter, donde se multiplican las quejas por 2.000 pesos, por 12 pesos, por 40.000 pesos, no reciben el bono de clase media, a pesar de que se siguen considerando pertenecer a este grupo socioeconómico. La verdad es que de eso hablaron los ministros, pero primero yo les quiero invitar a escuchar al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien explica en parte de qué se trata y quiénes son los beneficiarios de este bono de clase media. Escuchemos. Estamos cerrando el plazo de postulación para el ingreso familiar de emergencia durante el mes de abril. Esto también es una cobertura adicional que es muy importante, creemos que va a llegar a prácticamente 10 millones de nuestros compatriotas, y desde ese punto de vista creemos que también eso, junto al bono clase media, nos va a permitir llegar masivamente a los compatriotas que hoy día lo están necesitando. Claro, ¿qué pasa entonces con aquellas personas que han postulado pero que han sido rechazadas? Porque de inmediato, cuando uno postula en la página web del Servicio de Impuestos Internos, se señala si es que está aprobado o rechazada esa postulación. Bueno, hay una posibilidad de apelar, de entregar documentación para poder acreditar que yo estaría dentro de estas personas que podrían recibir este beneficio. 2 días más o menos se demoraría el sistema en responder a esa apelación, pero además la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, aseguró estar en conocimiento de que efectivamente hay personas que estarían quedando fuera y que van a intentar hacerse cargo para poder ayudar a esas familias que no estarían recibiendo ese beneficio, pero que de todas maneras lo necesitan. Vamos a escuchar lo que señaló la ministra de Desarrollo Social. Sabemos que hay personas que han salido rechazadas del sistema y algunas de ellas han apelado. Como decía el ministro Cerda, un grupo importante está utilizando el mecanismo de apelación. Pero también quiero decir de que nosotros estamos coordinados con el Servicio de Impuestos Internos, porque así lo mandató la ley, para que revisemos los casos que no califican para el bono de clase media. De todas maneras, ya lo decíamos, 1.240.000 personas han recibido de manera efectiva sus 500.000 pesos de este bono de clase media, habiendo postulado ayer, ya han recibido el dinero. Esta postulación va a estar abierta hasta el 17 de mayo, es decir, durante un mes, porque se abrió el día sábado 17 de abril, y se puede apelar si es que usted es rechazado y considera que debería de todas maneras recibir este bono de clase media, que asciende hasta los 500.000 pesos por beneficiario. Hay una instancia de apelación, importante recalcar ese mensaje para aquellas personas que ayer fueron rechazadas. Aranza Fernández, muchísimas gracias. Nos vemos. Ya actualizamos el contexto de la pandemia. 7.294 nuevos casos en las últimas 24 horas fueron informados esta mañana por el Ministerio de Salud y el lamentable fallecimiento de 122 personas a nivel nacional. La próxima semana, en tanto, el calendario de inoculación contra el COVID-19 continúa, pero sigue preocupando la baja tasa de quienes ya se deberían haber vacunado. Todo eso y más, a esta hora lo revisamos con Josefina Valenzuela. ¿Cómo estás, Josefina? Buenas tardes. Buenas tardes, Nico. ¿Cómo estás? Por supuesto, seguimos con reportes diarios de coronavirus bastante complejos. Si bien disminuimos el pic que tuvimos hace algunos días de 9.000 casos diarios, nos mantenemos firmes en los 7.000. Ayer 7.696 casos reportados,
Hoy la cifra es de 7.294 personas con COVID en las últimas 24 horas. Nos mantenemos entonces en el mes más crítico desde el inicio de la pandemia con respecto a la cantidad de casos reportados diarios y suma 1.117.000 casos totales desde que inició esta pandemia en marzo del año pasado. Con respecto a los casos activos, se siguen acumulando 45.377 a nivel nacional. Lamentablemente también se informó, como tú decías, Nicolás, 122 personas que fallecieron en las últimas 24 horas por causas asociadas al coronavirus. 122 personas que se suman a las más de 25.000 que han muerto desde marzo pasado por razones del coronavirus. La positividad, la verdad es que se mantiene bastante similar a como hemos visto en los últimos días, incluso en las últimas semanas. 9,14% a nivel nacional, un poco por debajo del 10% que se reportó en la región metropolitana. Sin embargo, lo que más preocupa tanto a expertos como a autoridades es el tema de la vacunación. La verdad es que no se ha alcanzado la tasa que se tenía prevista por parte del Ministerio de Salud para esta fecha de personas que ya deberían de estar vacunadas. En el balance que se realizó ayer por parte del Ministerio de Salud, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dio los detalles de cómo va la programación de este calendario de vacunación con respecto a los diferentes grupos etarios. Los invito inmediatamente a escuchar estas declaraciones. De acuerdo a los últimos datos que tenemos en el Ministerio de Salud, las personas de 48 a 49 años que deberían haberse vacunado la semana pasada, se han vacunado solamente un 65% de las personas. De 50 a 59, un 76% de las personas. Y las personas más de 65 años se han vacunado más de un 85% de las personas. Nuestro objetivo es que de todos los grupos se vacune al menos un 80% de ese grupo. Escuchábamos entonces a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en el balance COVID de ayer. Al menos un 80% del grupo objetivo que ya se deberían de haber vacunado es la cifra óptima que se debería de alcanzar. Los mayores de 65 años ya llegaron a esa cifra, 85% de ellos ya están vacunados, pero lo que más preocupa son las personas jóvenes, aquellas que se están enfermando más durante el último tiempo y por ende también cayendo en camas UCI. Esas personas entre 48 y 59 años, que hay un grupo bastante importante que aún no inicia este proceso de inmunización. Expertos, obviamente, durante estos últimos días han barajado diferentes alternativas para poder acelerar este calendario de vacunación y poder alcanzar las cifras de 80% que propuso el gobierno. Conversamos con el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, quien puso sobre la mesa una alternativa que se ha estado escuchando bastante durante los últimos días precisamente para acelerar este calendario de vacunación. Escuchamos lo que dijo. Una opción sería en el fondo liberar para todos la vacunación independiente en el fondo de estos tramos etarios que cuesta mucho transmitirlo, cuesta mucho que las personas se enteren y cuesta mucho, ¿no es cierto?, hacer la gestión un día a la semana casi para ir a vacunarse justamente ese día. Tenemos que estar atentos, digamos, y que la autoridad pueda transparentemente decir si está la distribución, si está el personal, pero también si está la disponibilidad y el stock de vacunas necesario para vacunar. Extensión entonces de este calendario de vacunación a otros grupos etarios más jóvenes y también en los horarios que estarán disponibles los vacunatorios y otros centros para que asistan las personas, siempre y cuando, como dijo José Miguel Bernucci, se cumplan dos requisitos. En primer lugar, que esté el personal de salud habilitado para poder inyectar estas dosis y por supuesto que estén las dosis suficientes para continuar con las segundas vacunaciones, las segundas dosis y también con esas personas que están por primera vez poniéndose su dosis. Recordemos también que esta mañana ya llegaron 500.000 nuevas dosis de vacunas Sinovac, 500.000 nuevas dosis que se suman a este calendario de vacunación que continúa durante esta semana. Recordemos, de lunes a sábado, vacunatorios y otros centros dispuestos para los rezagados y también para las segundas dosis, pero a partir del jueves, viernes y también sábado para este grupo etario de 47 de personas que tienen 47 años, estas personas que se van a sumar a los más de 7 millones de habitantes a nivel nacional que ya están vacunados con alguna de las dosis de coronavirus. Este es el calendario que continúa para esta semana para llegar a esta meta que propuso el Ministerio de Salud, el 80% de la población vacunada, 15 millones de personas
para esta 30 de junio del 2021. Y recordar como dato práctico, Josefina, que para ir a vacunarse no se necesita sacar un permiso en comisaría virtual, solamente con el carné para cumplir con esto que es tan necesario en estos tiempos, una de las herramientas para combatir esta pandemia. Gracias, que esté muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Precisamente, hoy en la mañana llegaron a Chile 500.000 vacunas Sinovac. Con estas, hasta la fecha, se han recibido 15,5 millones de dosis y el gobierno hace un llamado a vacunarse. Sabrina Kennard con los detalles. Sabrina. Sí, 500.000 vacunas del laboratorio Sinovac llegaron durante esta jornada a nuestro país. Todo esto en el marco del plan de vacunación contra el COVID-19. Se trata de la vacuna que más se ha inoculado en nuestro país. De hecho, hasta el viernes, del total de las personas que han sido vacunadas, el 90,1% fue con esta vacuna y tan solo el 9,9% fue con la vacuna Pfizer. De todas formas, durante esta semana se dio a conocer los resultados de la efectividad de esta vacuna, que revelaron que la efectividad de CoronaVac al día 14 después de la segunda dosis es la siguiente: un 67% de efectividad para prevenir COVID-19 sintomático, 85% de efectividad para prevenir hospitalización, 89% de efectividad para prevenir ingreso a UCI y un 80% de efectividad para prevenir la muerte. De todas formas, estábamos hablando de 500.000 dosis que llegaron durante esta jornada y que se espera que sigan llegando en los próximos días. Pasemos a escuchar declaraciones de las autoridades. Al día de hoy en la región metropolitana ya tenemos más de 2 millones de personas vacunadas con su segunda dosis y 3 millones de personas con la primera dosis. Con este nuevo cargamento de vacunas estamos muy contentos porque vamos a seguir este proceso masivo de vacunación. Sabemos y conocimos los resultados del estudio de efectividad de la vacuna Sinovac, donde pudimos darnos cuenta que efectivamente la vacuna protege contra la sintomatología COVID y otras reacciones más graves, como sabemos que son la hospitalización, terminar en UCI o incluso el fallecimiento. Hemos vacunado en Chile con las 2 dosis, es decir, con un esquema completo, a más de 5 millones de personas, pero tenemos que llegar a 15 millones de personas. Esto significa que vamos bien encaminados, pero nos queda todavía un camino por recorrer. Y en ese sentido, 2 llamados importantes. El primero: las personas que no se han vacunado, que acudan a vacunarse. Estamos en un momento muy exigente de la pandemia y por lo tanto, junto con esta herramienta de la vacuna, debemos continuar con las medidas de distanciamiento social, higiene, uso de mascarilla. En la llegada de estas 500.000 vacunas Sinovac también se anunció que la próxima semana van a llegar las vacunas AstraZeneca. Claramente les preguntamos a las autoridades por lo que ha sucedido en otros países que han suspendido temporalmente la vacunación, ya que quizás se vincula a unas posibles trombosis que han desarrollado algunas personas. A raíz de esto, el ministro de Ciencia se refirió a que el ISP está llevando una investigación a cabo y que mañana se van a dar a conocer los resultados. Escuchemos. Bueno, en la próxima semana se va a estar recibiendo probablemente el primer embarque de la vacuna AstraZeneca con cerca de 160.000 dosis y también 285.000 dosis del laboratorio de Pfizer, como son estos embarques semanales que se reciben. Con respecto a la vacuna de AstraZeneca, nosotros hemos conocido esta semana, el día 7 de abril, conocimos la resolución de la Agencia Europea, quien ha indicado que se debe continuar con el programa de vacunación de AstraZeneca. En el caso de Chile, nosotros tenemos una agencia regulatoria de nivel 4, que es autónoma, y mañana el ISP entregará una revisión de la situación de AstraZeneca, con quien tenemos un convenio para recibir dosis directamente y también a través de COVAX. Ahora es importante recordar a quién le toca vacunarse esta semana. El Ministerio de Salud dio a conocer que durante esta semana las personas mayores de 47 años lo van a poder hacer y también la población rezagada. Ahora es importante recordar que también de lunes a viernes todas las personas que necesiten su segunda dosis van a poder acudir claramente a recibirla. De todas formas, recordemos, es un proceso de vacunación voluntario y gratuito, de la cual solo tendrán que ir con su carnet para poder ir a vacunarse. Bien, Sabrina, importante llamado el que hace la autoridad para que todas las personas se vacunen. Muchas gracias. Buenas tardes.
Fue primera dama a los 19 años, estuvo a punto de ser elegida presidenta en 2011 y también en 2016. Pasó recientemente por la cárcel y muchos la dieron por muerta políticamente. Hablamos de Keiko Fujimori, quien tuvo un esperado renacimiento y por tercera vez consecutiva competirá en la segunda vuelta de las elecciones peruanas. Además, hoy recibió el inesperado apoyo de Mario Vargas Llosa, histórico enemigo político de su padre. La tercera puede ser la vencida para la candidata de Fuerza Popular. Esto porque la historia de Keiko Fujimori es ampliamente conocida en el Perú. Fue primera dama del gobierno de su padre con tan solo 19 años. Estuvo a punto de arrebatarle la presidencia a Ollanta Humala en 2011 y le pasó lo mismo en 2016 frente a Pedro Pablo Kuczynski. Nuevamente ahora su nombre estará en la papeleta de la segunda vuelta. Si ustedes están viendo este video, es porque el juez Víctor Zúñiga finalmente decidió enviarme injustamente de regreso a la cárcel. Estuvo presa mientras la investigaban por lavado de activos en 2018. Salió libre un año después y ahora acaba de derrotar a sus dos contrincantes de derecha para competir con el izquierdista Pedro Castillo en una segunda vuelta donde ganar votos en Lima será clave. Tras perder estrechamente 2 elecciones presidenciales y pasar por la cárcel, ahora todos hablan del renacer político de la hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por corrupción y violaciones a los derechos humanos durante su gobierno entre 1990 y el año 2000. Rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente. Como se ve, la vida de Keiko ha tenido altos y bajos. Escogida como congresista en 2008 con la votación más alta del país, 4 años antes se casó con el ítalo-estadounidense Mark Vito Villanela en una vistosa ceremonia en la capital del país. Y quiero decirle a mi padre que hoy más que nunca, como su hija, me siento orgullosa del trabajo que él hizo. Y gracias a él hoy el país vive en paz. Pero así como una de sus fortalezas es el capital político de su padre, esa también es una de sus debilidades, debido al rechazo que genera. ¿Cómo será entonces la segunda vuelta que la enfrentará con el profesor y sindicalista Pedro Castillo? Vamos a tener una segunda vuelta entre 2 antivotos en realidad. Vamos a ver cuál es el antivoto menor. Quien tiene el menos anticuerpos va a ganar. Y tienes al ya conocido antifujimorismo, que es un sector importante en el país, pero también tienes al anticomunismo / antiizquierdismo. Y es por eso que nada está claro aún. Lo que sí es seguro, Keiko Fujimori va a perseverar en su intento tal como lo ha hecho en las 3 últimas ocasiones en las que se postuló la presidencia peruana. Aunque el candidato que logre este objetivo tendrá el desafío de unir a un Congreso dividido en más de 10 fuerzas políticas distintas. Quien fuera gobierno, quien gane las elecciones el 6 de junio, tendrá que lograr algunas alianzas en el Congreso de la República que permitan ciertos consensos y cierta agenda mínima. Eso es hacer política. Bajo este clima electoral se llevará a cabo esta segunda vuelta presidencial, una maratónica campaña que tiene a Keiko Fujimori con opciones de llegar al Palacio Pizarro y extender así su apellido en la historia institucional del Perú. Murió acribillado en los mismos pasajes donde se crió en medio de la intervención policial y el abandono. Las mismas calles en las que de niño cometió homicidios y donde se transformó en adulto. La muerte del último miembro activo de la banda de los Gálvez en La Legua se produce a 2 décadas de la intervención del Estado de la población. ¿Cuán efectivo fue este plan para Brian Gálvez? Lo revisamos en la nota de Jordan Hopia. Estoy entero cerca tuyo, ándale mío sí, porque estoy entero cerca tuyo y te va a matarte sí, vaya a verlo. Yo lo que digo, esta guada, mi palabra es válida sí, prende la legua y te va a matarte sí, pero no. Vivía bajo constante amenaza y cómo no se cargaba con al menos 4 homicidios en su cuerpo y era el heredero de un importante clan de narcotraficantes de La Legua. Una historia que llegó a su fin este viernes tras el homicidio de Brian Gálvez. Tiene 26 años, pertenece a la familia conocida de la población La Legua, de los Gálvez. Podrían haber resillas anteriores, como también podría haber algún otro tipo de motivación. Así daba cuenta la PDI de la muerte del último integrante del clan de los Gálvez, uno que recibió 39 impactos de bala. Un deceso que se da a 20 años de la intervención policial a La Legua, donde fueron descabezadas las principales bandas de narcotráfico del sector. Por entonces, Brian tenía solo 6 años.
Yo tengo la certeza de que una vez que las personas vayan viendo los resultados con los cuales se va a ir avanzando con las políticas policiales y sociales, van a lograr liberarse del yugo a la cual los narcotraficantes los tenían sometidos. Brian creció en medio de esta intervención. Su historia involucra armas, narcotráfico y violencia, pero también es la historia de un niño que se crió en las calles de La Legua sin sus padres, en medio de un entorno complejo y siempre cuidando de sus hermanas. Cuando el loco Tello y Bernarda Calderón, sus padres, fueron detenidos en 2001, las palabras de un detective quedaron grabadas a fuego en el más pequeño del clan. Brian, tú te quedas ahora con el mando. Tú vas a ser el nuevo narcotraficante de La Legua. Es el relato que su hermana compartió a The Clinic en 2010. Parte de su infancia, Brian la vivió al cuidado de ella. Por entonces fue testigo de la violencia que sufría por parte de su pareja, Osvaldo Guzmán Sotelo, padre de quienes serían las primeras víctimas de homicidio de Brian. ¿Por qué mataste a este niño? Porque me pegó un balazo. Tenía apenas 13 años. Su víctima, Luis Guzmán, miembro de otra banda e hijo de la pareja de su hermana, con quien se generó un odio desde pequeño por las humillaciones a las que él y su hermano sometían a la mujer y de las que Brian fue testigo. Se sentía impotente por no tener la edad ni el cuerpo para defenderlas. Prometió que crecería y las cuidaría. Pasó el tiempo y un día simplemente se encontró con Luis en la población. Brian fue más rápido y disparó antes, causándole la muerte. Ellos viven constantemente dentro de un foco de violencia al interior de sus hogares. Ellos siempre están viviendo, tenéis que ser más vivo que el otro. Y eso, ser más vivo, para ellos implica ser más violento, actuar con pistola. Por su edad, Brian no podía ser imputado. No pasó mucho tiempo para que nuevamente se viera involucrado en un nuevo crimen. El turno ahora fue de Sergio Guzmán, hermano de su primera víctima. A los 15 años, ya cargaba con 2 homicidios. Sí, se anda escondido, se para en la esquina, se para afuera de la casa. Estar preocupado de que de repente aparezca y venga y nos agarre a balazos. Ahí está libre. Si es un peligro para la sociedad, ¿por qué no lo encierran? En 2011 fue condenado a 5 años de internación en un centro del Sename del que luego escapó. Yo soy maldito y siempre lo digo, vos no tenés corazón, pero ¿qué andáis tan resentido? Brian es uno de los tantos niños de La Legua que crecieron en medio de la intervención policial, uno que a pesar de su corta edad siguió los pasos de su familia y no pudo ser rescatado de este ambiente delictual. El caso de Brian básicamente es el ícono, el símbolo del Estado fallido en estas materias y del encadenamiento de estos factores de desprotección social, por un lado, y de una política que para abordar el tema delictual solo se ha focalizado en el policiamiento, el más control, el tema de la persecución, etcétera. Y por otro lado también nos muestra el desamparo. 2 décadas de intervención donde se han intentado implementar diversos programas cuyos resultados consultamos al subsecretario del Interior. El trabajo que hace el programa Lazos apunta justamente a eso, a acompañar a las familias desde el principio, de tal manera de que esos niños vean oportunidades distintas. Claramente en este caso, ahora adulto, pero en ese entonces menor de edad, no tuvo esas oportunidades o, la verdad, cayó junto a su familia en cometer delitos gravísimos para nuestra sociedad. ¿Funcionó el plan de intervención para los hijos de los traficantes de La Legua? ¿Es la muerte de Brian Galvez un símbolo del fracaso? Porque en 2 décadas no se ha podido erradicar la delincuencia y el narcotráfico en este sector. Son parte de las preguntas pendientes de respuesta en torno a una de las poblaciones más estigmatizadas del país. Cambiamos de tema. Luego de colaborar con la banda Gorillaz, Elton John estrenó una nueva canción junto a la cantante pop británica-japonesa Rina Sawayama. Con esto pareciera estar tomando un nuevo aire, olvidándose por el momento de la idea del retiro que anunció en 2018. En 2018, Sir Elton John anunció su retirada de los escenarios tras 60 años de carrera, una despedida que sería con un total de 300 conciertos alrededor del mundo los siguientes 3 años, un alejamiento impulsado por la necesidad de disfrutar de su familia, su marido y sus 2 pequeños hijos. En principio, algunos problemas de salud y la llegada de la pandemia lo obligó a posponer todo. Sin embargo, también significó un tiempo para explorar y colaborar con otros artistas, como la agrupación Gorillaz, comandada por Damon Albarn.
mientras ya trabaja en otras canciones con Metallica y Miley Cyrus. Esto no es nuevo para Elton John. Elton John desde los inicios de su carrera siempre colaboró con otros artistas y siempre lo hizo además con músicos muy distintos a él. Si uno se va a fines de los 60, cuando ni siquiera se llamaba Elton John todavía, estaba haciendo voces para Tom Jones, estaba tocando el piano con The Hollies. ¿Qué pueden tener que ver con Elton John? Nada, pero parece que esa es la gracia de ser súper ecléctico, súper desprejuiciado, de no fijarse en etiquetas ni en géneros para poder derribar ciertas fronteras de la creación musical. It's time we celebrate who you were, who you are, one and the same. A sus recién cumplidos 74 años acaba de colaborar con la cantante pop de 30, Raina Sawayama, nacida en Japón pero criada desde pequeña en Londres, quien lo invitó a entonar Chosen Family. Cada una de estas cosas que siguen pasando con Elton John tras 74 años de vida y 60 años de carrera son impulsos artísticos mucho más libres, mucho más genuinos, y responder a un músico que no quiere dormirse en los laureles, que quiere seguir diciendo cosas. Según el británico, Raina es una compositora e intérprete brillante e infinitamente fascinante. Esta canción es para mí, porque es una canción sobre lo que necesitamos en estos momentos, que es unión, compasión por las personas homosexuales y por todos en general. En diciembre de 2020, Raina Sawayama habló sobre el mensaje de aceptación y solidaridad en la letra de Chosen Family, y que tras sufrir hostigamiento en el colegio fue la comunidad LGBT quien la salvó, y por eso este es un tributo a ellos. Cuatro tarde. 7 semanas en cuarentena total. Pese a que la región del Biobío hoy registró una leve baja en los casos, hay preocupación en la ciudad de Los Ángeles por los casos activos de COVID-19. Javier Luis nos entrega más detalles a esta hora. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. La batalla por el coronavirus en la región del Biobío no parece estar pronto a acabar, pese a que hay una leve baja en las cifras de casos nuevos de COVID-19. Es un número que sigue siendo alto. Vamos a repasar primero los números entregados por la Seremi de Salud de la región del Biobío durante esta jornada. En esta zona hay 657 casos nuevos en las últimas 24 horas en la región del Biobío y 4.589 casos activos, una cifra alta y que además concentra una gran cantidad en la provincia de Biobío, donde está Los Ángeles, en 1.429 casos activos. Vamos a hablar más adelante de la preocupación que hay en esa zona. En cuanto a las camas críticas, también hay una cantidad baja. Es eso sí más alta que la que vimos en semanas anteriores. Recordar que hubo algunos días en donde se registró un 2% de disponibilidad de camas UCI en el Biobío. Sin embargo, esta cifra ahora es más alta. ¿Cuántas camas UCI hay en total? 312 totales en la región del Biobío y de ellas 22 están disponibles, o sea, una disponibilidad del 7% y una positividad en los exámenes del 8.8%. Vamos a revisar la situación de la ciudad de Los Ángeles, que es en donde está puesto el foco de preocupación durante los últimos días, según el informe epidemiológico publicado el día 15 de abril. La ciudad de Los Ángeles fue la 10ª con más casos activos a nivel nacional, y es por eso que se han centrado los esfuerzos en esa zona especialmente durante la última semana. ¿Qué es lo que se ha hecho? Abrir un nuevo centro de trazabilidad y también aumentar las fiscalizaciones. Ya en los últimos días se aumentó en un 30% el número de fiscalizadores en la zona de Los Ángeles, y entre el 9 y el 15 de abril, solamente en ese intervalo de días, se realizaron
más de 37.000 fiscalizaciones en la ciudad de Los Ángeles, que además es la que tiene la mayor cantidad de casos activos en la región del Biobío. Supera a Concepción. Los Ángeles tiene 784 casos activos de COVID-19. Supera a Concepción, como les señalábamos, que tiene 563 y tiene más del doble de casos activos que la comuna de Talcahuano, que tiene 388. Y además, ayer fue por lejos la que tuvo mayor cantidad de casos nuevos, 225, y hoy repitió ese triste récord. 100 casos nuevos es lo que tuvo durante esta jornada. 100 casos nuevos. La comuna de Los Ángeles superó nuevamente a la comuna de Concepción, que tiene actualmente 90. En Concepción también hay preocupación, eso sí, hoy lo que se ha registrado es menor movilidad de personas en el lugar donde estamos ahora, en la Plaza Independencia de Concepción. Se realizó un punto de fiscalización a los servicios de transporte público y también a vehículos particulares. En este intervalo de tan solo 2 horas se detuvo a 13 personas por no portar los permisos correspondientes, y una de ellas, una mujer que tenía un permiso adulterado. Fue escaneado este permiso por Carabineros y ahí es entonces donde se percataron que este permiso era falso. Fue detenida esta mujer y fue llevada a la primera comisaría de Concepción. Había también personal de la Seremi de Salud de la región del Biobío. Allí se cursaron en este punto cerca de 15 sumarios sanitarios a las personas que transitaban por este lugar sin los permisos correspondientes. Conversamos justamente con algunas de las personas que se desplazaban por el Gran Concepción a esta hora, en donde se realizaron las intensas fiscalizaciones en transporte público y también a quienes se desplazaban por medios particulares. ¿Qué les parece si pasamos de inmediato a escuchar parte de sus declaraciones? Si la gente no respeta el programa, es porque nos está respetando al mismo. Especialmente la juventud no toma en cuenta todos estos problemas que hay. Cada uno tiene que tener conciencia, porque la vida hoy en día está en un hilo. Yo me enfermo hoy, mañana no sé si va a estar bien. La gente no toma conciencia todavía. De verdad que molesta ver a la gente cómo se pasea con niños chicos, a pesar de todo lo que hemos pasado en Concepción, tanto en Coronel como en otras ciudades, pero la gente de verdad es como que le da lo mismo. Mientras no les toque a ellos cercanamente, no van a tomar conciencia. Claro, muy cierto lo que decían ahí estas personas que fueron sometidas a controles por parte de fiscalizadores de la Seremi de Salud y también por parte de Carabineros. Les señalábamos esto de los centros de trazabilidad. Esta semana ya son 8 los centros de trazabilidad que están funcionando en la región del Biobío. Los últimos abiertos en la Universidad Andrés Bello y en la Universidad Santo Tomás, esto en la comuna de Los Ángeles. Se ha realizado también con la intención de disminuir los casos y mejorar la trazabilidad en la región del Biobío, una búsqueda activa de casos en distintos lugares, principalmente de la provincia del Biobío, en la ciudad de Los Ángeles. Y fíjese que en esta búsqueda activa que se realizó en las últimas 2 semanas, 1 de cada 10 personas que se realizaron el examen PCR terminó siendo positivo. Es por eso que hay preocupación por la movilidad que hay actualmente en la comuna de Los Ángeles y también por la gran cantidad de casos que se están registrando en los últimos días, que pese a estas medidas que se están haciendo de trazabilidad, estas miles de fiscalizaciones y también aumento de fiscalizadores, no están bajando y no están dando resultados. Actualmente en la región del Biobío hay 26 comunas que están en cuarentena bajo confinamiento y el Gran Concepción específicamente ya va por su 7ª semana de cuarentena total. Casos que no bajan, preocupación latente por la situación que hay actualmente en la región del Biobío y centrado específicamente en Los Ángeles. Y en estos centros de trazabilidad, para mejorar aún más este control que se está haciendo por parte de la Seremi de Salud de la región del Biobío, se aumentó la dotación de trazadores de 180 a cerca de 300, ya que estarán disponibles durante esta semana para el seguimiento, la trazabilidad y el aislamiento de las personas de los casos estrechos y también de los casos confirmados en la región del Biobío. También se ha intentado acelerar el proceso de vacunación en esta zona. Ya ayer la Seremi de Salud del Biobío nos detalló que
en esta zona, en la región, se ha inoculado ya a varias personas, a más de la mitad del público objetivo. El 54,4% del público objetivo ya ha sido vacunado al menos con la primera dosis y 1.200.000 dosis es lo que se ha inoculado en la región del Biobío con las vacunas contra el COVID-19. Así es como se busca disminuir la gran cantidad de casos activos y también de casos nuevos en la región del Biobío. Se ha visto resultados, eso sí, durante los fines de semana por esta restricción que ha habido en distintos puntos de gran movilidad, en algunas ferias, también en los lugares con mayor tránsito vehicular, en algunos puentes, estos controles aleatorios que, como les estamos señalando y como estuvimos monitoreando durante la mañana, que se realizan a veces en Plaza Independencia o en algunos puentes o en otros lugares con bastante flujo vehicular en el Gran Concepción, y es en donde no se da ningún tipo de opciones a las personas que no tienen sus permisos correspondientes cuando Carabineros es quien toma este proceso de inmediato. Quienes no tienen sus permisos necesarios son detenidos y llevados hasta la primera comisaría de Concepción. Así que a las personas que no tienen sus permisos correspondientes, el llamado de la autoridad sanitaria es a no salir, a no arriesgarse y por supuesto a no intentar pasarse de listos, porque como lo veíamos justamente en la mañana, una mujer que ya les contábamos que falsificó un permiso y con el escaneo fue ya fácilmente sorprendida que este permiso era falso y fue detenida por incumplir el artículo 318 y además por falsificación de documentos públicos. Esa es la situación que le podemos detallar por el momento en la región del Biobío, con esta preocupación que hay en la comuna de Los Ángeles, en donde los casos definitivamente no bajan y en donde la batalla contra el coronavirus no está dando tregua. Casos más bajos, eso sí, que los que vimos en los últimos días. Ayer teníamos más de 800 casos nuevos y hoy 657. Serían entonces los frutos de estas 7 semanas de cuarentena, sin embargo, números que están lejos de ser bajos, de estar cercanos a lo que hubo en la primera cuarentena o incluso antes, en donde en este primer confinamiento que fue en agosto había cerca de 350 casos nuevos por día y estaba bastante lejos en la cifra actual, eso sí, de llegar hasta ese punto. Lo que nos habían detallado también desde la Universidad de Concepción cuando comenzó esta cuarentena total en el Gran Concepción es que cerca de 4 semanas demoraría en hacer efecto esta cuarentena. Sin embargo, no hemos visto aún esos frutos, cerca de 1.000 casos nuevos, incluso más, 1.014 casos nuevos es lo que registró en alguna jornada la región del Biobío, y es por eso que está entonces esa preocupación todavía de que los casos no bajan en la región del Biobío y con estas cifras que siguen siendo preocupantes tanto en las camas UCI como en las camas UTI. 22 camas UCI disponibles, un 7%, y las camas UTI, 29 camas disponibles, es decir, un 18% de disponibilidad en esta zona. Es parte de los números negativos, números negros que hay actualmente en la región del Biobío en este combate de la pandemia que en los últimos días, en las últimas semanas sobre todo, con este aumento explosivo de casos, definitivamente no ha dado tregua. Completo informe de Javier Luit. Javier, como siempre, muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Nos vemos. En Valparaíso, una familia formó una agrupación de olla común para brindar almuerzos a sus vecinos afectados por la pandemia. Más detalles con Patricia Flores. Patricia. Hola, buenas tardes. Nosotros los saludamos desde Viña del Mar, desde el Cerro Castillo, en un domingo que comenzó con una mañana bastante otoñal. Ya de a poco el clima, el cielo se ha ido despejando, pero nosotros vamos a contarles precisamente la historia de familias porteñas, de 2 familias porteñas, de una olla común llamada La Resistencia. Más de un año llevan operando en el sector, en los vericuetos de la ciudad puerto del Camino Cintura. Más de un año en donde han ido entregando almuerzos a los vecinos que más lo necesitan
necesitan producto de la crisis sanitaria y del contexto pandémico que nos encontramos. De forma diaria, de lunes a sábado, entregan más de 700 almuerzos diarios, pero no solamente se quedan con la entrega de almuerzos, porque la ayuda continúa. Esta olla ha ido funcionando más de un año porque precisamente son los días domingos en donde estas familias se dedican a realizar diferentes tipos de productos, entre ellos empanadas, para de esa manera autogestionar y también ir autoabasteciendo esta olla común que entrega almuerzos a una cantidad importante de vecinos del sector. 73 de ellos son adultos mayores. Esta olla común forma parte de un listado que ya en marzo se nos dio a conocer, más de 160 ollas comunes y comedores solidarios que se han habilitado precisamente para entregar ayuda a las familias y a las personas que necesitan una ración de alimento en la ciudad de Puerto. Comentarles que este trabajo de labor, de ayuda, nació a raíz de dos familias que en un momento vieron de qué forma podían ayudar a la gente del sector, a sus vecinos. Ahí encontraron que entregar ayuda, entregar alimentos era una medida de ayuda que estaba al alcance de sus manos. Comenzaron la primera semana con 5 almuerzos, ya después de forma bastante rápida se fueron agregando más familias, alcanzando un número total y un número de ración que supera las 700 de lunes a sábado. Conversamos con Rosana, conversamos con Constanza, miembros que forman parte de esta olla común La Resistencia, de dos familias que de la nada empezaron esta cruzada por ayudar a los vecinos del sector. Nos comentaron que más allá de ser una entrega de alimento, también es una ayuda, una red de apoyo, considerando que en la situación, en el contexto pandémico que está situado Valparaíso, hay un número de alza en números de contagios y con ello también un nivel de cesantía que ha generado desempleo y que también ha generado el cierre de establecimientos, de restaurantes. Yo los invito a continuación a escuchar a Rosana con su entrega de alimentos, lo que significa para la olla común La Resistencia esta red de apoyo para sus vecinos. Cuando empezó esta olla el 25 de mayo del año 2020, trabajamos de lunes a domingo entregando todos los días raciones para nuestros vecinos. Pero llegó un punto de la pandemia, más o menos a final de año, en donde el trabajo de autogestión era muy arduo y era muy difícil poder conseguir los recursos para seguir funcionando, por lo que decidimos dejar un día a la semana libre para poder vender productos y poder así generar los recursos necesarios para poder levantar la olla. Ningún día dejamos de entregar alimentación, sino que hay un día que entregamos unas raciones dobles de alimento para que las familias no se queden sin el apoyo de alimentación que necesitan. Una historia que comenzó hace más de un año y que ya va en una entrega de 700 almuerzos semanales. También estuvo Rosana, quien a raíz de esta ayuda ha significado un proceso bastante importante. Consideran que esta es una red de apoyo para el sector, para la población que ha sido bastante perjudicada con el tema del contexto pandémico y sanitario. Una olla común que deja los días domingos precisamente para autoabastecerse, autogestionar y también de esa manera seguir operando. Donaciones también que les han llegado a raíz del proceso que ha significado y el impacto que ha alcanzado esta iniciativa y que también se pliega a las más de 160 iniciativas de entregas de alimentos que están en la región, que están en la ciudad, situadas en la ciudad de Valparaíso. A continuación escuchemos a Rosana, que forma parte también de esta olla común La Resistencia. Aquí las lucas son difíciles. Nos cuesta, hemos tenido harto cariño de nuestros vecinos, de nuestros amigos, que son los que han financiado esta obra. Nosotros somos las manos de esta obra, las caras visibles, pero hay harta gente que está detrás, que nos está apuntalando. Dos familias que se unieron, que se juntaron hace más de un año para alzar esta iniciativa, esta cruzada que va a entrega de ayuda alimenticia para los vecinos del sector, en donde la mayoría son adultos mayores, pero que más allá de ser una entrega o una ración de alimentos, para ello ha significado también un proceso de contención, un proceso de red de apoyo a propósito de los números de contagio y también la positividad y también la situación de la crisis sanitaria que se encuentra situada precisamente en la ciudad de Valparaíso. El día de hoy se nos dio a conocer que
a nivel regional son 687 los casos de COVID positivo en la región. El llamado, como siempre, es al autocuidado, a mantener el distanciamiento social, a mantener el protocolo y las medidas sanitarias para que de esa forma los números no sigan al alza. Tremendo trabajo el que realiza esa familia. Patricia Flores, muchísimas gracias. Nos vemos. Y lamentablemente otra fiesta clandestina en Punta Arenas. En esta oportunidad fueron 28 personas las que participaban, de las cuales 7 quedaron detenidas al ser reincidentes. Más detalle nos entrega hasta ahora Nicolás Pacheco. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, ¿cómo están? Así es. Nuevamente Punta Arenas es noticia por una nueva fiesta clandestina, un hecho que lamentablemente ha sido tónica los últimos fines de semana. Esta vez, 4:30 de la madrugada de este domingo comenzó el operativo. Sector Loteo Versalovich de Río Seco. 28 personas involucradas en una fiesta clandestina donde la ingesta de alcohol también estuvo presente. 28 personas que de ellas 27 eran de nacionalidad chilena y uno extranjero que, según relató la Policía de Investigaciones, con sus papeles al día. De estas 28 personas, 7 terminaron detenidas. ¿Por qué? Porque son reincidentes en incumplir el artículo 318 del Código Penal. Algunos de ellos son reincidentes por segunda, tercera e incluso por cuarta vez. Gente que realmente no ha respetado ningún hecho durante la pandemia y que nuevamente se ve involucrada en estos lamentables hechos que mantienen a Punta Arenas en fase 2 después de solo haber estado 28 días en etapa 3 del plan paso a paso. Tenemos declaraciones de los hechos. ¿Qué nos dijeron? Escuchemos. Esto nace también a raíz de este operativo y esta mesa de trabajo que nosotros tenemos ya hace un par de meses, ¿cierto? Donde estamos justamente buscando estas instancias donde la gente insiste en realizar estas actividades que no están permitidas. Lo comentábamos, 28 personas detenidas en una nueva fiesta clandestina aquí en el sector de Río Seco de Punta Arenas. ¿Cuál es el perfil de estas personas? Todas mayores de edad y entre los 20 y 40 años, justo el sector que más se encuentra contagiado en las últimas semanas acá en Punta Arenas, que ha sufrido un alza importante de casos. Por ejemplo, hace 10 días los casos activos en la región rodeaban los 250. Hoy estas cifras se multiplican y superan los 500 casos según el último reporte emitido por la Seremi de Salud. Personas reincidentes también son la tónica de estos hechos y también personas que por calendario aún no se vacunan, hecho que pone en jaque la situación sanitaria que vive la región de Magallanes. Conversamos con el Seremi subrogante de Salud, Eduardo Castillo. ¿Qué nos dijo? Escuchemos. En su mayoría son jóvenes dentro del rango que hoy día además principalmente son los que se infectan. Hoy día tenemos en Magallanes en general entre los 20 y 59 años la mayoría de los casos activos y son justamente los de esa edad los que en su mayoría incumplen todas las medidas. Una lamentable situación que se repite acá en la comuna de Punta Arenas, tercer fin de semana consecutivo donde se originan fiestas clandestinas. La semana pasada 11 fueron las personas detenidas y la semana anterior a esa 9 personas terminaron contagiadas y 24 contactos estrechos hubo después de la realización de una fiesta acá en la comuna de Punta Arenas, hecho que causó un brote y que posteriormente generó varios contagios que hoy nos tienen en fase 2 después de 28 días en fase 3 del plan paso a paso. Recordemos que Punta Arenas fue una de las ciudades que más tiempo estuvo en cuarentena durante el 2020. En total fueron alrededor de 150 días los que la capital regional de Magallanes estuvo en confinamiento. Una situación lamentable y que si continúan estos hechos podría repetirse en el corto plazo. Y con toda esa experiencia no se entiende. Nicolás, gracias, que te vaya muy bien. Buenas tardes. Tiene a casi toda su población vacunada con las 2 dosis y casi no tiene casos de coronavirus. Hablamos de la ciudad de Gibraltar, que ha visto ya cómo ha podido relajar sus medidas y está intentando también retomar una vida normal. Están viviendo el día a día sin mascarilla, sin distanciamiento social y sin límite de aforo. La ciudad lleva 6 días seguidos sin registrar nuevos casos entre sus habitantes locales. Hablamos de Gibraltar, la colonia británica del extremo sur de Europa, que ya ha vacunado completamente al 88% de su población, principalmente con la vacuna Pfizer. Por ello, el ministro principal de la ciudad la declaró libre de COVID y, de paso, anunció el fin de algunas medidas sanitarias. Siempre tener en consideración que el COVID sigue entre nosotros y todo el progreso que hagamos debe consolidarse antes de seguir más adelante.
Desde este lunes, los gibraltareños pueden quitarse sus mascarillas en cualquier lugar, menos en tiendas cerradas y transporte público. Y si las cifras se mantienen, hasta en los colegios podrían dejar de usar mascarillas. Obviamente positivo. Siento que logramos un objetivo, que es que casi todos estamos vacunados. Así que sí, a seguir adelante. Increíble. Por primera vez en mucho tiempo puedo salir a comer algo con amigos y no tengo que correr de vuelta a mi casa. Y desde este viernes, los habitantes de la ciudad podrán reunirse en espacios abiertos y asistir a restaurantes y hoteles sin restricción de capacidad. Nos sentimos aliviados. Finalmente podemos hacer nuestro trabajo de forma apropiada. Fue muy desafiante este año, pero solo estamos esperando que pronto podamos volver al 100% de capacidad. De todas maneras, Gibraltar está alerta, ya que a pesar de no tener contagios entre sus residentes, sí registran casos activos, 14 y solo visitantes. Sofía Norman para revisar todas las noticias del mundo. Sofía, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Vamos a iniciar en nuestra región porque estuvimos viendo la noche de ayer sábado y también durante este domingo que cientos de ciudadanos se manifestaron específicamente en la capital de Argentina, en Buenos Aires, para protestar contra las nuevas restricciones dictadas por el gobierno argentino, estas restricciones claramente sanitarias por la pandemia. Una de las principales razones por la que salieron a la calle fue la suspensión de al menos durante 2 semanas de las clases en las distintas escuelas y colegios de la capital y sus alrededores para hacer frente a esta segunda ola de COVID-19 que está afectando al país. La protesta se concentró en el centro capitalino, cerca del Obelisco, frente a la Casa Rosada y además en las puertas de la residencia presidencial en la localidad de Olivos, donde hubo bastantes desmanes. Ahí estamos viendo en imágenes cómo los protestantes estaban luchando contra la policía y contra la seguridad, que terminó además con varios detenidos. Se produjeron algunos incidentes cuando comenzaba el nuevo horario de toque de queda, que es a las 8 de la noche, otra de las razones por las que la gente salió a protestar. Un grupo incluso intentó trepar las rejas que rodean a la Casa Rosada, pero inmediatamente esto fue frenado por la policía y, como te comentaba, Andrea, hubo varios detenidos por esta acción. También hubo gente que hizo barricadas quemando al principio mascarillas en una clara señal de que no aprobaban estas medidas. ¿Del gobierno ya por estas manifestaciones? Ahora se está discutiendo, de hecho en la Corte de Apelaciones el mismo alcalde de Buenos Aires no está de acuerdo con estas restricciones, sobre todo el tema de suspender las clases presenciales, y se está revisando para de alguna manera que esto no empiece a regir, que esto regiría además hasta fines de abril. Entonces estamos también a la espera de qué es lo que va a decir la Corte de Apelaciones y también las autoridades, pero claramente el presidente ha insistido en que esto es bastante importante, porque recordemos que durante esta semana el país registró altas cifras de contagios y que, como comentaba, la segunda ola está causando nuevos contagios y nuevas muertes en Argentina. Además de este toque de queda que comienza a las 8 de la noche y la suspensión de las clases, hasta finales de este mes las actividades recreativas, las religiosas también, todo lo que no sea esencial en lugares cerrados va a quedar prohibido. Así que estaremos atentos también a cómo se desarrolla durante este domingo, si es que siguen las protestas, y además cómo va a terminar esta resolución de la Corte de Apelaciones. Y ahora cambiamos de tema y nos vamos hasta Egipto, porque al menos 32 personas perdieron la vida tras descarrilarse un tren en el país. Ahí estamos viendo las imágenes del tren descarrilado. Este accidente ocurrió cerca de la ciudad de Banja, también cerca a El Cairo, donde los medios locales están informando más de 100 heridos y además de 32 muertos, unas cifras que todavía las autoridades no han podido confirmar, pero que de testigos y gente de los medios que pudieron llegar hasta el lugar están hablando de al menos estas 32 personas fallecidas. Más de 55 ambulancias acudieron hasta el lugar y trasladaron a los heridos hasta hospitales cercanos. Según el gobernador de la zona, en total 8 vagones se descarrilaron durante el movimiento del tren y se están investigando las razones de qué habría ocurrido, porque este es el segundo caso de descarrilamiento en Egipto en el lapso de tan solo una semana después de que un incidente en el alrededor
de El Cairo dejó a 15 personas que resultaron heridas, que es bastante menor a lo que estamos viendo el día de hoy, pero que además no deja de preocupar, porque la gente se pregunta por qué pasa tanto en los accidentes de trenes en Egipto, y esto es porque los rieles están en pésimas condiciones y no hay mucho control para arreglar las vías que ya están bastante dañadas tanto por el tiempo como el momento que se hicieron, que no estuvo bien hecho el trabajo, porque además el pasado 26 de marzo también recordemos que 32 personas fallecieron y 108 resultaron heridas, también cuando hubo un accidente donde colisionaron 2 trenes al norte de la ciudad de Soag. De todas maneras, Andrea, esta es una noticia en desarrollo, así que estaremos actualizando durante el resto del día esta cifra de muertos cuando la confirmen las autoridades y además los heridos. Y ahora nos vamos hasta Estados Unidos porque las autoridades están buscando a quien había abierto fuego en una taberna en el sureste de Wisconsin, matando a 3 personas e hiriendo gravemente a otras 2. Esto ya es otro tiroteo en Estados Unidos. Ayer revisábamos también uno que se habría efectuado en la madrugada del sábado y ahora se suma este. Se produjeron disparos tanto dentro como fuera de la taberna de Somers House alrededor de la 1 de la mañana de este domingo. Ahí estamos viendo la taberna donde se realizó el tiroteo. Las autoridades creen que esta persona abrió fuego, que además había sido expulsada del establecimiento horas antes y que habría vuelto luego con el arma y abrió fuego, como les comentaba, tanto afuera como dentro. Aún no está claro por qué lo habrían sacado de este establecimiento o si hubo uno o más tiradores, como que hubiera vuelto con más personas. El autor hasta el momento los autores estarían prófugos, por lo que al menos unos 100 oficiales de la policía, tanto de esta ciudad en Wisconsin como de los alrededores, están recorriendo el área para encontrar pistas, si es que habían cámaras en la calle, para encontrar a esta persona. Escuchemos las declaraciones del alguacil del condado de Kenosha, donde ocurrió el tiroteo. We believe that our suspect knew who he was targeting here tonight, and we're actively searching for this person or persons, and we'll put this to end hopefully today sometime is my hope. Hablando un poco de números, Andrea, Estados Unidos ha sufrido, al menos de que se tenga registro, 47 tiroteos masivos desde solo el pasado 16 de marzo, un poco más de un mes, donde varios de estos han tenido lamentablemente muertos, como el del día de hoy en Wisconsin, que ya suma 3 personas fallecidas. Esto claramente abre nuevamente el debate del control de armas en el país y además tensa la relación de Biden que tiene con sus opositores, porque recordemos que los republicanos son fieles defensores de que en la Constitución se defiende la tenencia de armas, y Biden además durante las últimas semanas ha anunciado varias medidas para de alguna manera controlar la tenencia de armas en el país y que estos tiroteos, que ya estamos viendo 47 en el último mes, que preocupa bastante, terminen, algo que, como comentaba, abre el debate porque el Congreso, los republicanos, no estarían apoyando estas nuevas medidas. Y revisamos temas relacionados a la pandemia, porque a partir de este domingo quienes estén al aire libre en Israel no van a tener que usar mascarillas, esto gracias al éxito de su campaña de inoculación contra coronavirus. Estamos viendo a las personas disfrutar de este domingo sin el uso obligatorio de la mascarilla, con aproximadamente el 81% de los ciudadanos o residentes mayores de 16 años, que recordemos que este es el grupo de edad elegible para inocularse con la vacuna de Pfizer, ya han recibido ambas dosis, un 81% de la población, y claramente con esto los contagios y las hospitalizaciones se redujeron drásticamente. De todas maneras, la entrada de extranjeros va a seguir siendo limitada. Se está hablando de que en el mes de mayo, a eso del 23 de mayo, dejarían que ingrese gente claramente con todas las medidas del PCR antes de viajar. Y además los israelíes no inmunes, es decir, que no se han vacunado, que se encontraban fuera del territorio al momento de la campaña de inoculación, que regresen desde el extranjero, van a tener que aislarse por la preocupación de que entren nuevas variantes y que puedan afectar todo el trabajo que han hecho. El Ministerio de Salud dijo que había detectado hasta el momento 7 casos de la mutación, la variante hindú, entonces que estaban
viendo la situación de todas maneras para que no se arruine esta exitosa campaña de inoculación que ha tenido Israel. La obligatoriedad de la mascarilla se mantiene en los espacios públicos interiores. Claramente, si alguien quiere ir al supermercado, a un centro comercial, va a tener que usarla, y de todas maneras las autoridades hacen el llamado a siempre tener una a mano en caso de toparse en un lugar que tenga mucha gente, como el transporte público. Israel se ha transformado en un país que todos están observando atentamente, una experiencia nueva. Ellos tienen ya una tasa alta de vacunación con 2 dosis en su población, y se han transformado en una experiencia que están mirando todos, al comienzo también con 1 dosis, con la reapertura de ciertas medidas, luego el aumento de casos, y ahora con esta noticia que estamos observando todos atentamente respecto de cómo han bajado las hospitalizaciones, también los casos de contagios diarios, y esta apertura nuevamente, en este caso, sacarse la mascarilla en espacios abiertos. Vamos a ver qué resulta de esta experiencia que estamos todos mirando muy atentamente. Claro, es un caso bastante esperanzador para todo el mundo, y de todas maneras organizaciones como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y otras autoridades insisten que este es el mejor ejemplo de que la vacunación manteniendo que durante el proceso de la vacunación, manteniendo las medidas como el uso de mascarilla, el distanciamiento social, pueden llegar a que ocurra esto, que muestra bastante esperanza para todos los países. Y también con estas declaraciones la OMS hace este guiño a nuevamente su programa COVAX de vacunas, que es para asegurar que todos los países puedan acceder a los inoculantes contra coronavirus, que es un tema que ha estado desde el comienzo de las vacunaciones a nivel mundial. Y aquí insiste, Israel puede dejar de exigir el uso de la mascarilla a partir de este domingo gracias al éxito de la campaña de vacunación, insistiendo en la importancia de vacunarse. Y también revisamos temas relacionados de la pandemia, pero en Europa, porque cientos de personas que estamos viendo en imágenes que trabajan en la industria del entretenimiento y el turismo de Roma, una de las áreas más golpeadas económicamente por la pandemia, están pidiendo al gobierno que les dé una ayuda económica mientras el país se prepara para reabrir. Golpeando baúles, como estamos viendo en imágenes, baúles negros vacíos que son utilizados en los conciertos y en obras de teatro, los trabajadores se reunieron en la Plaza del Pueblo, en la capital, para hacer una intervención artística, al mismo tiempo que demandaban un fondo gubernamental para poder ayudarlos. Insisten que esta reapertura no significa que inmediatamente van a recuperar sus ingresos como los tenían al comienzo de la pandemia. Durante este viernes, las autoridades anunciaron que Italia va a empezar a aliviar las restricciones de la pandemia en varias áreas del país, las que tengan mejores números, que tengan mejores resultados respecto a nuevos casos y muertes. Esto no es para todo el país, es para las áreas que han seguido las restricciones de la pandemia y que han mejorado. A partir del próximo 26 de abril van a empezar a levantarlas, pero advirtió que aún se necesita mucha precaución para evitar el retroceso en esta reapertura, algo que las autoridades no solo de Italia, sino que del mundo no se cansan de repetir. La reapertura no significa el fin de la pandemia. Los restaurantes y bares van a poder atender a clientes en las mesas exteriores, mientras que los cines y teatros van a reabrir con límites de asistencia. Por eso es que ahora los trabajadores del entretenimiento, del turismo, de los hoteles, están dando las gracias por esta reapertura, pero que de igual manera necesitan la ayuda. Uno de los sectores más golpeados, el entretenimiento, junto con el turismo, algo que también está pasando en nuestro país. Diversos artistas ya se han manifestado, sin ir más lejos, hubo una carta este fin de semana de un destacado músico nacional que expresan precisamente el mismo tema, la necesidad de ayuda a un sector golpeado que no ha podido reactivarse. Algunos han encontrado alternativa, otros han ingeniado y han podido reconvertir su trabajo a través de streaming, por ejemplo, pero no es el caso de todos, así que es un sector sumamente golpeado y es el mismo llamado que están haciendo los trabajadores del entretenimiento y de la cultura en nuestro país. Claro, la reinvención es bastante importante, pero muchas veces esto no puede ocurrir para todos o no es el mismo alcance que tienen, por ejemplo, hacer una obra de teatro online, no se puede cobrar lo mismo que presencialmente y así, por eso es que ahora en Italia, específicamente en Roma, los trabajadores piden esta ayuda económica al gobierno.
Y ahora volvemos a Estados Unidos, pero para revisar un tema no relacionado a los tiroteos o el control de armas, sino la crisis migratoria y de refugiados además que está teniendo el país, porque el presidente Joe Biden declaró que va a aumentar el número máximo de refugiados que pueden ingresar este año, durante este 2021, al país. El límite actual es de 15.000 y fue de 15.000 refugiados, y este fue establecido por primera vez por su predecesor, el expresidente Donald Trump, que es un límite bastante bajo, que en su momento fue bastante criticado, como todas las medidas migratorias impuestas por Trump. Biden anunció durante el viernes que mantendría este límite de refugiados en este año fiscal, que terminaría a finales de este 2021, y que no lo aumentaría como había prometido durante su campaña, como también en los anuncios cuando finalmente asume durante el mes de enero. La propuesta de su administración es subir, la que dio, como comentaba, a principios de su mandato, es subir de estos 15.000 refugiados al año a 62.500 que puedan entrar a Estados Unidos, que es un cambio bastante importante y que ha dado también esperanza a toda la gente que quiere ir a Estados Unidos en condición de refugiado. Esto es distinto a la gente que quiere entrar como migrantes. Aquí Estados Unidos tiene distintas políticas, los refugiados se empiezan a investigar de alguna manera antes de que ingresen al país para poder darles la condición de refugiados. En cambio, los migrantes llegan a la frontera y una vez dentro ya tienen la condición de migrante. Pero ahora el mandatario, que había dicho que no iba a aumentarlo, ahora el mandatario volvió a cambiar su declaración diciendo que el aumento sí se hará. Escuchemos las declaraciones. Vamos a aumentar el número. El problema es que el área de refugiados estaba trabajando en la crisis que existe en la frontera con los jóvenes migrantes. No podíamos hacer dos cosas a la vez, pero ahora vamos a aumentar el número. Bueno, ahí escuchábamos a Biden, que decía que ahora lo aumenta luego, porque el equipo que estaba viendo esto estaba bastante ocupado con la crisis migratoria, como estamos viendo en imágenes, que hay actualmente en la frontera. Así que, Andrea, estaremos muy atentos a este tema de la política interna de Estados Unidos. Sofía Norman, muchas gracias por la actualización y nos reencontramos más adelante en Canal 24 Horas. Que estés muy bien, muy buenas tardes. Nos vemos. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más noticias. No se vayan. Deportes. Y con muy buenas noticias comenzamos esta revisión de los deportes con Tiane Endler. Eso y mucho más hasta ahora junto a Felipe Ibáñez. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Así es. ¿Qué figura fue Tiane Endler en la victoria del PSG contra el Olympique de Lyon en los cuartos de final? Ahí lo vemos en imágenes. La tapada en el minuto 92. Tapadón. Así es, un tapadón que vale una clasificación a semifinales de Champions League. ¿Y en qué minuto fue? Minuto 92. Imagínate. Sí. Le sube los pergaminos de una manera impresionante. Se lució, sí, toda una hazaña porque el PSG había perdido la ida de local por 1-0 y bueno, se enfrentaron al Lyon en el estadio del Lyon y dieron vuelta a este resultado ante un equipo que es una potencia en este torneo europeo, pentacampeonas el Olympique de Lyon, así que se lucieron para clasificar a la ronda de las 4 mejores. Ahí podemos ver nuevamente la tajada de Tiane Endler, que vale una clasificación y también decir que ha tenido una semana notable, considerando que el martes con la selección chilena abrochó la clasificación a los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Una clasificación histórica, primera vez que la selección femenina estará en ese campeonato, así que muy bien por Tiane Endler, que también pelea el título de la Liga Francesa, es puntera con su equipo el PSG, así que ahora viene un desafío mayor que será enfrentar al Barcelona en la ronda de las semifinales. La otra semifinal es el Bayern Múnich contra Chelsea para, ¿cierto?, clasificar a la gran final del 16 de mayo en Gotemburgo, Suecia. Claro, destacamos la última jugada, que de ese ángulo es tan rápido que ni se ve. Cuando uno ya tiene el otro ángulo de cámara, nota que justamente está muy bien en su puesto, con mucha atención, con buena posición de los brazos y muy cerca en el área chica. Muy cerca, sí, en área chica. Le cerró el espacio ahí al remate y con un manotazo brutal salvó
a su equipo, el PSG, de quedar eliminados en esta Champions League. Así que bien por Tiane Endler, probablemente en el mejor momento de su carrera, ya lo ha sostenido ya durante los últimos años, nominada al The Best. Ahora nuevamente en semifinales de Champions, porque el año pasado también llegó a esta instancia. Veremos si es que la puede superar y bueno, tal vez quedarse con este torneo tan importante en el fútbol femenino. Sería increíble. Sí. Vamos con todo. Sí. Pasemos de Tiane Endler a Alexis Sánchez, porque hace minutos se confirmó que Alexis será suplente en este partido contra Napoli en el estadio Diego Armando Maradona, fecha 31 del Calcio, pero no terminó convenciendo a Antonio Conte y va a tener que adaptarse, va a tener que seguir adaptándose a este rol secundario que ha tenido en el Inter. No sé si le gustará tanto y si eso afectará su futuro en el club, porque está claro que Conte opta por Lautaro Martínez, por Romelu Lukaku, así que está complicada la situación de Alexis respecto a tener minutos de forma frecuente, también por las lesiones que ha sufrido a lo largo de la temporada. Es una sumatoria y también son los vaivenes del desarrollo deportivo que hemos visto en tantos jugadores, en este caso Alexis Sánchez. Arturo Vidal también, tú me comentabas antes, Felipe, no va a estar en cancha, menos en la nómina, porque sigue con el tema tras la cirugía de su rodilla, ¿no? Claro. Esta semana se confirmó que tuvo una inflamación en la rodilla tras someterse a esta cirugía artroscópica, así que va a tener que esperar al menos 2 semanas más y va a poder estar en la recta final del calcio en las últimas 5 o 6 fechas, si es que sale todo bien para el Inter, que ahora lidera el torneo italiano con 8 puntos de distancia. Pasemos a revisar las imágenes de lo que ocurrió en el partido entre Milan y Genoa. Como les comentaba, este partido que se jugó en el estadio, como les comentaba, 8 puntos de distancia tienen, a la espera de lo que haga el Inter esta tarde. Bueno, si les pasa a ellos. ¿Cómo? Peor. Así es. Y esto también acaba de terminar hace pocos instantes, el partido entre el Real Betis y el Valencia. Minuto 22, batiendo a Claudio Bravo. ¿Hay un poco de responsabilidad o no? Le da el bote a Sergio Canales, el Real Betis, que es quinto en el torneo español con 48 puntos en puestos de Europa League. Y a quien vemos en imágenes es a Lionel Messi. Mira ahí cómo todos se querían sacar fotos con el argentino luego de ganar la Copa del Rey este sábado, cuando el Barcelona venció al Athletic de Bilbao por 4-0. Todos sacándose la foto, hicieron turno, estuvo así más o menos 1 minuto y medio. Claro, una imagen que tal vez pueda ser la despedida de Lionel Messi. Recordemos que termina contrato a final de temporada, que hizo intentos por irse del Barcelona durante la temporada pasada, enviando el famoso burofax. El burofax, y que fue bien. Los últimos tiempos de renovación de contrato no han sido bien conflictivos y bien complejos, porque de hecho lo último lo vimos votando para la nueva directiva, el presidente del Barcelona, ahí muy comprometido, pero bastante difícil. Ya la interrogante sigue y siempre hay que tenerla bien. Veremos si se va al City, al PSG o se queda en Barcelona, es una opción también. Nacido y criado en el Barcelona, imagínate. Sí. Felipe, muchas gracias, que te vaya muy bien. Nos vemos. Gracias. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de 24 tarde.